Para hallar la resultante de fuerzas paralelas tenemos diferentes métodos y dependerá si esas fuerzas van en un mismo sentido o en sentidos contrarios. En este caso he planteado a F1 y F3 solamente y ambas iban en el mismo sentido. Para hallar la resultante entre esas dos fuerzas tenemos que hacer el siguiente procedimiento. A continuación de F1 colocamos un segmento de igual magnitud que el de F3 y a partir del final de F3 uno de igual magnitud que F1. Luego trazamos estas dos líneas auxiliares que están aquí y donde se intersectan, por ese punto pasará la resultante entre 1 y 3 y obviamente será paralela a las dos. El módulo de la resultante entre F1 y F3, que sería R13, no es ni más ni menos que la suma algebraica del módulo de F1 más el módulo de F3. De esta manera podríamos nosotros ir trabajando de a pares entre fuerzas paralelas si todas fueran en un mismo sentido. Si tuviera una fuerza paralela adicional aquí en el mismo sentido que las otras dos, trabajaría con esta resultante 1,3, que es la que produce el mismo efecto estático que estas dos, y luego aplicaría ese mismo método con la que estuviera aquí debajo. Ahora veremos cómo se trabaja cuando tenemos dos fuerzas en sentidos contrarios. Para hallar la resultante entre las fuerzas F2 y F1, es decir, la R12, cuando ambas fuerzas van en sentido contrario, es algo diferente a lo que hemos visto cuando las fuerzas van en el mismo sentido. En este caso, lo que se hace es lo siguiente. El módulo sabemos que va a ser la diferencia entre el módulo de las dos fuerzas involucradas. En este caso, como F2 es mayor, tendremos que es F2 menos F1 y el sentido seguro que será hacia la izquierda, porque tiene preponderancia esta fuerza sobre esta. Para poder obtener la posición a la cual se encontrará esta resultante respecto de nuestro sistema de fuerzas, se lleva adelante el siguiente procedimiento. Primero tienen que estar las dos fuerzas con sus puntos de aplicación ubicados sobre una misma transversal. Luego haremos lo siguiente. Detrás de la fuerza de mayor módulo colocamos un segmento equivalente a la de menor módulo. Y desde el comienzo de la fuerza de menor módulo montamos un segmento idéntico al de la fuerza de mayor módulo aquí. Uniendo este punto con este, tenemos esta recta auxiliar, que al intersectarse con esta, que era la que nos daba la distancia entre los dos puntos de aplicación, nos dará el punto por donde tiene que pasar esta resultante R12. Y obviamente será paralela a las otras dos fuerzas. Fíjense también que siempre en este caso la resultante va a estar, por un lado, con el mismo sentido que la fuerza de mayor módulo y por otro, más cerca siempre de la fuerza de mayor módulo, pero es exterior al conjunto de fuerzas dadas como dato. Por supuesto que esta R12, por ejemplo, la podría luego combinar con la fuerza F3. Si la fuerza F3 estuviera acá, tendría que hacer otro análisis similar a este, teniendo en cuenta que esa F3 es más grande en módulo que esta, y detrás le colocaría un segmento como este, y sobre esta colocaría un segmento como la F3, y haría este mismo procedimiento que se ha detallado. Por lo tanto, tenemos que para distintas orientaciones de las fuerzas involucradas, distintos métodos cuando trabajamos con fuerzas paralelas en el plano. Pero estas no son las únicas posibilidades de trabajar en forma gráfica con fuerzas paralelas. También se puede trabajar con un polígono funicular, como veremos a continuación. Es también importante destacar que si este método gráfico, así como el anterior, se llevan adelante con un programa como el AutoCAD de diseño asistido por computadora,
tendríamos que este dibujo realizado a escala con un programa de esa naturaleza no solamente me podría dar, acotando esta dimensión como el módulo real de la resultante entre las dos fuerzas involucradas, sino que esta distancia también nos daría la distancia real que tiene nuestra resultante respecto de las fuerzas que formaban parte del enunciado de nuestro problema. Para resolver un sistema de fuerzas paralelas en el plano, tenemos un método gráfico que es el del polígono funicular. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las tres fuerzas están aquí, F1, F2 y F3 en color negro. Si las colocamos una a continuación de la otra, como está aquí debajo, primero dibujé F1, luego a partir del extremo de F1, F2, y a partir de F2, F3. La diferencia entre el comienzo de F1 y el final de F3 me da la resultante R. Una vez hallada la resultante R, sabemos que va a ser paralela a las otras tres fuerzas, pero el problema es cuál es su ubicación en el plano. Para ello nos vamos a ayudar con este polígono que está aquí debajo. El módulo de la resultante no es ningún inconveniente porque como son todas fuerzas paralelas las podemos sumar y restar algebraicamente. Sabemos que F1 y F3 son las dos positivas que se desarrollarían hacia la derecha, mientras que F2 va en sentido contrario, así que sería negativa. Para el polígono establecemos un punto cualquiera del plano, en este caso el punto P, que será el polo o foco de los distintos rayos que vamos a trazar. Y trazamos dos rayos, el rayo 1 y el rayo 2, que pasan por los extremos de F1. Esos dos rayos los trasladamos en forma paralela aquí a este dibujo y trazamos el rayo 1 y el rayo 2 que sean concurrentes sobre la recta de acción de F1. Luego, entre el rayo 2 y el rayo 3 tenemos definida a la fuerza F2. Se ve, aquí está la fuerza F2 en color azul y los dos rayos pasando por los extremos. Por lo tanto, ya teníamos aquí trazado al rayo 2. Lo que nos queda es trazar una paralela a este rayo 3 pasando por este punto donde también pasa el rayo 2 y la fuerza F2. Teniendo este rayo, seguiremos analizando de la misma manera con todas las fuerzas que tengamos y fíjense que la fuerza F3 está entre el rayo 3 y el rayo 4 que se desarrolla desde aquí hasta aquí en color negro. El rayo 4 está dibujado aquí. Trasladamos una paralela que pase por la recta de acción de la fuerza F3 y a su vez que corte en ese mismo punto al rayo 3. De esta manera tenemos los cuatro rayos ubicados entre las fuerzas paralelas. Si observamos veremos que la resultante R está entre los rayos 1 y 4, con lo cual donde el rayo 1 corta el rayo número 4, que es en este punto que está aquí abajo, tenemos que por ahí tiene que pasar la resultante con el módulo que nos dé de esta expresión que está aquí. Por otro lado, es importante recordar lo siguiente. A la fuerza F1, nosotros la podemos descomponer perfectamente en dos direcciones. Fíjense que la fuerza F1 viene desde aquí hasta aquí. Y podría ser la resultante de una fuerza que venga hasta aquí y otra fuerza que venga hasta aquí. Esta fuerza la he denominado F1 y esta fuerza la he denominado F2', ambas en números romanos. La suma vectorial de esas dos fuerzas me daría F1. Por lo tanto, la componente que está aquí más la componente que está aquí dan lugar a esta fuerza. Este mismo proceso se llevará adelante con F2 y con F3. Observemos, F2 se desarrolla desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, podríamos tener una componente hacia abajo y otra componente hacia arriba, dando lugar a F2, que sería la resultante de esas dos fuerzas. Y finalmente,
para F3, que tenemos estas dos direcciones, tenemos que si se desarrolla desde aquí hasta aquí, podemos descomponerla en una que va hacia abajo y luego en otra hacia arriba. Aquí tenemos cómo serían las fuerzas F2 y F3 como suma de las componentes que corren a lo largo de los rayos. Pero a su vez tenemos que la resultante es la suma de estas dos componentes, porque por uno de los extremos la resultante pasa el rayo 1 y por el otro pasa el rayo 4, que es lo que hemos obtenido aquí. Fíjense, rayo 1, rayo 4. Otro detalle interesantísimo es que estas dos F2 romano, la prima y la 2', se anulan entre sí. Lo mismo ocurre con estas. Entre estas dos forman un sistema nulo y entre estas dos forman un sistema nulo. Por lo tanto, al sumar estas tres, me queda que solamente esta y esta terminan dando lugar a la resultante R. Analicemos estas dos. Veamos. Para obtener F1 necesitábamos F1 romano y F2' romano hacia arriba. Pero para obtener F2 necesitamos F segunda prima hacia abajo y luego F3. De este modo se puede resolver de manera gráfica un sistema de fuerzas coplanares y paralelas, pudiendo hallar no solamente la resultante con ayuda de este esquema, sino que con la asistencia del polígono y todos estos rayos auxiliares poder determinar la posición final que tendría la resultante R. Este mismo método lo podremos emplear perfectamente para un sistema coplanar y no concurrente.